Hola, ¿qué tal? Les saluda el maestro Ríos. El día de hoy vamos a estar repasando sobre la tarea que ustedes tuvieron, sobre el romance del rey moro que perdió al ama. Entonces vamos a repasar la tarea para ayudarles para el examen de la unidad 1 que vamos a tener este lunes. Y comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar con el romance del rey moro que perdió al ama, escrito por un autor anónimo. Empezamos con el año 711, cuando los árabes llegan a la península ibérica y empiezan a conquistar toda la península ibérica. Y entonces la influencia de los árabes, de las personas musulmanes, es muy grande, ya que nos lo vemos que influenciaron la política, tuvieron la cultura, la lengua. O sea, fue una influencia gigantesca que forma parte también de la cultura española en algún sentido, debido a la lengua, de muchas cosas que hemos aprendido, medicina. O sea, una gran aportación hacia lo que hoy conocemos, la cultura hispana. Entonces, los reyes católicos desean unir España bajo la religión católica, expulsando a los judíos y finalizando las batallas de reconquista contra los moros. Pongan atención en esta parte que acabo de leer, reconquista. ¿Qué estamos viendo? Pues que están tratando de reconquistar todo el territorio de la península ibérica. ¿Y cómo se llega a poder hacer esto? No se podía un solo reino. ¿Se acuerdan? El reino de Castilla y el reino de Aragón no podían hacerlo solos, iba a tomar mucho tiempo, iban a batallar. Entonces, uno de los arreglos de matrimonio que se hicieron y que iba a beneficiar a todos era eso, el que se casara Fernando e Isabel en España, uniendo los dos reinos. Que si se casaron por amor, posiblemente sí, pero lo importante aquí es que estamos viendo esa dinámica, esa cultura que vamos a ver sobre las personas de origen árabe, los judíos y los cristianos, que convivían pacíficamente en la península ibérica. Y vamos a repasar toda la tarea que les pedí, y cómo se debió haber contestado, qué cosas fallaron y qué no. En cualquier momento ustedes pueden parar este video para tomar apuntes. Sí les pedí en clase que tomaran apuntes sobre todo esto, porque es importante, porque va a venir en el examen. Entonces tenemos los árabes se rinden en 1492, concluyendo el dominio musulmán de la península ibérica. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este año? Este año es muy importante, 1492, porque es el comienzo del país de España como país. O sea, antes estaba dividido en reinos y no había esa unión. También es el año en que se descubre América, ese es otro, y el año en que se termina expulsando a todos los musulmanes de la península ibérica. Entonces tenemos una serie de eventos gigantescos que ocurren en esta época para que lleguen a haber cambios en todo el mundo, que va a ser esta jugada, se puede decir, de los reyes católicos. Pero vamos a entrar de fondo con lo que pasó con este señor, el romance del rey moro, el rey moro. Entonces, los elementos del romance, lo que estábamos viendo aquí es que estos son el vocabulario que les va a ayudar a ustedes. Elementos de romance, también recursos literarios, y los recursos literarios los van a usar ustedes cuando hagamos los ensayos, el ensayo del 1 al 4, cualquiera de esos, y les va a ayudar, porque si los mencionan, pues es una de las cosas que van a buscar los del examen de AP. Pero también les va a ayudar a ustedes a que puedan tener un mejor conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, pero más les va a ayudar bastante los recursos literarios. Enfóquense en los recursos literarios que les proveo. Tenemos el primero, el in medias res, narración que comienza en medio de la acción. Esta ya la hemos repetido muchas veces en la clase y creo que les ayudaría mucho. O sea, acuérdense, si empieza la mitad de la acción
in media res automáticamente. Tenemos también versos de 8 sílabas. Tenemos versos de 8 sílabas que viene siendo octosílabo, que bien, más que nada divides la primera línea del poema, y si llegan a salir 8 sílabas, pues es octosílabo. Usualmente los romances son octosílabos. Esa es otra clave que pueden ayudarles. Ahora, la rima sonante es donde solo coinciden las vocales en la última sílaba tónica. Rima sonante. Rima en los versos pares. Vemos verso 2 con verso 4 y etcétera, así. Entonces, romances medievales, por ser antiguos, comúnmente son de autor anónimo. Entonces, romances medievales son antiguos, anónimos, porque pues se pasaba, usualmente los juglares iban a contando esta historia en pueblo, era como el chisme que se pasaba y había como una persona que iba contando la noticia. Es como si hoy en día El Gordo y la Flaca, en vez de estar en televisión, por mencionar un programa, estuvieran en el pueblo, en el town square, que viene siendo la plaza, y se pusieran a hablar del chisme o de alguna noticia que está ocurriendo. Antes era así, antes se hacía así esto. Entonces, por eso tenemos eso. Y como mucha gente lo usaba, mucha gente agarraba el chisme y otro juglar lo agarraba y así, esas noticias. Entonces no había una persona auténtica no se sabía una persona auténtica que haya sido la que lo empezó. Por eso todo esto se mantuvo en anónimo, o muchas veces se mantenía en anónimo por miedo a que los fueran a ser arrestados o perseguidos por lo que estaban diciendo, por lo que estaban comunicando en el pueblo, ya que las noticias podían generar sensación u otra cosa en eso. Entonces vamos a continuar. Eran recitados por los juglares, quienes transmitían noticias con los romances, como les acabo de decir. Los romances, al contar de un evento, contienen narración, diálogo, para hacerlo más dinámico y dramático. Entonces lo que hacen ellos es que pues le ponen un poco de emoción y con lo que está ocurriendo. Si es triste, lo ponen un poco triste. Si es un poco de victoria, pues le ponen un poco de victoria. Entonces todo esto lo tenemos, y tenemos que verá pasado en generaciones a través de la tradición oral. La tradición oral fue el primer método en que se fueron pasando las historias que tenemos nosotros, que hemos visto que han ocurrido. Entonces tenemos, por ejemplo, hay historias de la civilización mayas, aztecas, donde hay historias de la vida, historias de cómo ellos creían que el mundo se había creado, de los dioses que ellos creen, y entonces esa fue la manera que se pasó. Cuando llegan los conquistadores, me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que es relevante, sobre la tradición oral. Vienen los conquistadores, y hay personas que vienen con buenas intenciones, o miran que quieren hacer el bien por ayudar un poco a la gente indígena, al verlos que lo están tratando mal. Entonces esas personas se van y se dirigen, aprenden la lengua, o tienen un intérprete que va anotando esas historias que cuentan sobre cómo era la cultura, qué es lo que creían y qué no. Hay unos libros muy buenos que cuentan todo eso. No sé si lo van a salir, pero sí vamos a seguir hablando de esto más adelante en la siguiente unidad, cuando empecemos a hablar de Hernán Cortés y todos todas esas personas. Entonces vamos a continuar. Ok, tenemos añafiles, como les estaba mencionando, pues son los flautas árabes que tenemos aquí. Y tenemos también Marte, el dios de la guerra, mitología romana. Al-Faqih, maestro del Corán,
y Abencerrajes, familia mora de Granada, enemiga del rey, asesinados por él. O sea, fueron asesinados por el mismo rey. Y Tornadizos tenemos cristianos conversos de dudosa lealtad. Es como si tu enemigo o alguien que tengas cerca, pues de repente se vuelve muy amigable y tú lo aceptas en tu casa y lo siguiente que sabes, pues te terminan quemando la casa o algo y no sabes quién fue. Algo así fue lo que ocurrió. O sea, el alfaquí le echa la culpa que hizo mal en aceptarlos a ellos en el reino. Bueno, eso ahí tenemos las imágenes de a qué cada una corresponde. Y vamos a parar un poquito. Ok. Y vamos a ver acá. ¿Estamos bien? Sí. Entonces estamos bien. Ok. Entonces vamos a continuar. Y ahora tenemos Romance del Rey Moro. Aquí lo que estamos viendo nosotros es que tenemos cómo ustedes deberían de haber identificado, cómo deberíamos de haber analizado la obra, cómo debería haber salido todo. Y todos debemos de tener esto. No dudo que se les haya pasado alguna cosa, pero todos por lo general tenemos esto analizado cuando lo hicimos en clase. Si no llegaste a estar por alguna razón, pues aquí lo tienes para que te ayude. Sola Sinalefa, pues tenemos aquí en esta cajita azul la C y luego la vocal E y la otra vocal E de esa sílaba. Se fijan como aquí fue dividido en 8 sílabas. ¿Por qué? Porque es octosílabo. Verso común. Es común encontrar números arábigos 1, 2, 3. Entonces, por ser de 8 sílabas se llama verso octosílabo. Arte menor, si tienen más, pues es arte mayor. Entonces, estrofa es todo esto que estamos viendo aquí. Eso es una estrofa. Rima sonante cada vez que se mencionaba como Granada o mensajero matará. Ese ara o ada es lo que ayuda a que veamos esa rima asonante a partir de la sílaba tónica en versos pares. Esto se mantiene en todo el poema y la rima pues ahí la tenemos de a a a. Entonces, estribillo, esta es una que nos vamos a acordar mucho y que he mencionado mucho en clase, que es ay de mi alama, ay de mi alama. Y entonces tenemos aquí el diálogo que vemos en la obra entre varios personajes. Tenemos el alfaquí, tenemos el rey y tenemos el pueblo que le va a hablar. Y la voz poética tenemos aquí que dice: como en Alhambra estuvo al mismo punto, mandaba que se toquen trompetas, sus añafiles de plata. Ay de mi alama, es la voz poética, narra los eventos, nos está narrando ese sentimiento de urgencia, de un fin, de un gran reino que existió. Se podría decir que fue un gran reino por todas las cosas que hicieron, por tan avanzado, por también el arte. O sea, cuando si llegan a ir a España van a conocer el arte árabe que llegó y cómo ha ido cambiando. Entonces continuamos y estas son las preguntas que les tocó contestar, y esto es un análisis interno del Romance del Rey Moro. El recurso de in media res añade el dramatismo de la narración, pues comienza como cuando el rey recorre su ciudad y recibe las malas noticias que perdió en su reino. O sea, estamos hablando in media res, que comienza la historia a la mitad. No sabemos qué había ocurrido antes, pero tenemos que leer para saber qué va a ocurrir después. Eso es lo que significa estribillo. Estribillo tiene varias funciones, pero su efecto principal es reforzar el sentimiento de pérdida y tristeza que sufre el rey Moro y todo su reino. Esta frase se repite al final de cada verso, enfatizando este evento trágico y la pena que le acompaña. Es una clara expresión de dolor
y al usar la expresión ay, símbolos de exclamación demuestra un tono de voz más fuerte, indica el llanto o lamento. Y este estribillo también puede funcionar como llanto colectivo o solo del rey, y si no, todo el pueblo moro que ha perdido sus tierras ante los cristianos. Entonces dice la tercera pregunta: analiza la escena donde echa las cartas al fuego y mata al mensajero, que indica esta escena sobre el rey moro. El rey moro no quiere aceptar que ha sido derrotado, y al echar las cartas al fuego muestra una negación de los hechos, y hasta que se puede deducir que actúa de forma inmadura. Además reacciona de una forma muy violenta al matar al mensajero, quien era una persona entregándole malas noticias. Estas acciones, al principio de la narración, nos pintan una imagen de un rey colérico e impulsivo. Esto corroborará más adelante cuando se hable de Bensarrajes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que pues recibe una mala noticia, y lo primero que hace pues se desquita con la persona que le dio la noticia. De estos eventos que estamos leyendo es donde viene ese dicho en inglés que dice don't kill the messenger. De ahí viene este dicho, porque usualmente los reyes tenían esa maña de que cuando recibían malas noticias, lo primero que hacían era pues desquitarse con la persona que le dio la noticia, y pues, desgraciadamente pues los mataban o los torturaban, pues, y ellos pues sin culpa. Comenta la escena donde descabalga la mula y cabalga en un caballo, porque es interesante notar que se bajaba de la mula y subirse al caballo. Como todos pusieron, pues era más rápido ir en caballo que ir en mula. Una mula pues es más lento, y entonces tenemos eso, urgencia de los hechos. También estamos dándonos cuenta que pues tiene urgencia, y probablemente una persona en el tiempo medieval hubiera entendido más este significado. Para nosotros pues vivimos en el siglo XXI, pues tomaría un poquito de tiempo, pues algunos tenemos una idea de que es una mula, otros no, y pues es normal, pero vamos a continuar. Entonces, ¿qué recurso literario se emplea al mencionar los instrumentos de guerra en las estrofas 4 y 5? Son las trompetas, los añafiles, las cajas de guerra. Crean una imagen visual y auditiva en que los moros se preparan para enfrentar a los cristianos. Muy común en las guerras de antaño, acompañar a los soldados con una marcha musical que marcaba. Recuerden las películas donde van entrando a una guerra o van marchando, siempre van con el tambor, y van con un tono, con una marcha hacia la guerra, y no saben lo que vaya a pasar, no saben, se van las trompetas para indicar que se va a guerra. Entonces ha habido muchas películas que han demostrado eso. Este romance fue escrito por un cristiano usando la perspectiva de un moro. ¿Qué indicios de esto vemos en el romance? Vemos que esto fue hecho por un moro, por un cristiano, debido a que se hace mención al dios Marte, que es un dios de la mitología romana. Entonces, para los moros, para una persona de origen musulmán, es pecado hacer mención a otro dios que no sea Alá, Dios. Entonces, si llegaran a hacer algo, pues es pecado, es blasfemia, es algo muy grande que no se debe hacer. Ahora, también cómo se califica a los cristianos, se les dice cristianos de braveza. Una persona que ha sido derrotada no hubiera mencionado cristianos de braveza. Y tenemos también que en la palabra sultán se usaría para referirse a un rey o alguien que, en vez de rey, una persona cristiana se dirigiría a un líder como rey, y una persona de origen árabe le llamaría como sultán a esta persona que está encargada de todo el reino. Entonces, por eso nos damos cuenta.
Anáfora, ¿qué efecto tiene la anáfora? ¿Para qué? En la palabra ¿para qué? En la estrofa 8. Un moro viejo se dirige y el rey repite 2 veces la pregunta ¿para qué? ¿Para qué nos llamas, rey? ¿Para qué es esta llamada? Esta anáfora puede enfatizar el sentimiento de ansiedad por los eventos que acontecen, pero también puede hacer referencia al sentido de incompetencia e inutilidad del rey al convocar una junta para enfrentar a los cristianos, siendo que Alama ya se ha perdido. Además de esta pregunta realizada, un moro viejo, lo cual indica un hombre sabio, quien seguramente aconsejando al rey en ocasiones anteriores, pero al momento ya no hay nada que decir. Nótese que la pregunta no es por qué, sino para qué, dando a entender que ellos no necesitan una explicación de esta reunión, sino más bien cuestionan las acciones del rey. Es como pues cuando pierdes y ya dice pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? O sea, eso es lo que vemos, ese ejemplo. Anáfora es un recurso literario, es muy importante. Comenta la descripción física del alfaquí al representar a este hombre, según por qué el rey merece una pena, la pena al perder al ama. El alfaquí es identificado como una persona de barba, viejo, pero sabio, que le dice al rey, le dice el alfaquí al rey, pues muy buena pena, doblada te va a tocar, o sea, bien merecido te tienes esto. Entonces eso es lo que vemos. Y es bueno que repasemos la tarea para que ustedes, si no entendieron alguna cosa, la tengan, se aclare. Y la otra cosa es que estas obras, especialmente las del tiempo medieval, es muy probable que salgan en el examen. Por eso es que se repasan y estamos dedicándole mucho tiempo a esto para que ustedes cuando tomen el examen, sea el de AP o el de la unidad, tengan ya un conocimiento que les va a poder ayudar. Analiza la ironía o sarcasmo de la estrofa número 9 de la 9ª estrofa, que cuando habla el alfaquí. El alfaquí emplea la ironía pues cuando se refiere a buen rey, como les mencionaba, buen rey, o sea, pues ya eres un buen rey, como quien dice, o sea, pues bravo, o sea, excelente, acabas de perder todo el reino, acabas de arruinarnos la vida. Diálogo, eso está fácil, que todos ya sabemos, pues es diálogo, y vemos pues la voz poética narrativa, la voz del rey, la del moro viejo que cuestiona al rey, el alfaquí también, se puede decir que el estribillo refleja la voz colectiva del punto árabe. La multiplicidad de voces se conoce como polifonía. Polifonía, un recurso literario, la gran cantidad de voces, si es más de una o dos voces, es polifonía. Entonces, los tiempos verbales, ¿qué es lo que estamos viendo de los tiempos verbales? Al principio del romance observamos algunos verbos en el tiempo presente, descalvagaba o calvaga, etcétera. Esto sitúa el lector dentro de esta obra que acontece en tiempo presente. Podemos observar que las acciones del rey y el sentido de urgencia que experimenta. Sin embargo, más adelante observamos el continuo del pretérito, lo cual implica actitud de renuncia e impotencia ante la derrota, ya que ya han concluido. Al final el alfaquí emplea el uso del subjuntivo al decir que te pierdas tú, se pierda Granada. Esto indica un deseo o actitud hacia el rey moro por haber cometido injusticias egoístas contra el pueblo moro.
Es lo que vemos por el uso de los tiempos verbales. Ahora, ¿por qué se agregó esto a la tarea y por qué es importante para ustedes? Esta pregunta, la número 2, es importante porque les está dando un ejemplo a ustedes de cómo ir a hacer en el examen. En el examen se les va a presentar la pregunta número 2, donde se va a tener que hacer una comparación con una imagen y el texto que el AP College Word seleccione de las obras. En este caso tenemos un ejemplo, pues tenemos la obra de la conquista de Granada, conocida como la rendición de Granada, y tenemos el texto que acabamos de leer. Entonces, lo que se debe de hacer aquí es que se deben de comparar ambas obras y tú tienes que hacer un ensayo corto explicando las diferencias y cómo son similares en alguna cosa. Esta imagen es de la rendición de Granada, hecha por Francisco Padilla en 1882. 1882, uno pensaría al ver esta imagen que fue alguien que estuvo ahí, que vio de primera mano la rendición, pero en realidad pues fue escrita por alguien mucho tiempo más después, en 1882. Entonces tenemos aquí, esta es la selección de texto que nos proveen. Así va a ser en el examen, cuando estemos haciendo el ensayo número 2. Van a tener una selección del texto, no todo el texto, en la cual se les va a decir, comparen esta obra con este texto, ¿vale? Entonces tenemos la preparación, los temas, las sociedades en contacto. La pregunta: cita evidencia que muestre similitudes y diferencias entre el texto y la imagen. La evidencia debe ser relevante al tema de las sociedades en contacto. Quiero hacer enfatizar que algo así va a ser la pregunta. Miren, dice: lee la siguiente selección y estudia la pintura, luego compara la representación de las sociedades en contacto en las dos obras en relación a la conquista. Y acá tenemos que hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, para contestar esta pregunta, ustedes deberían de haber sacado del texto varias cosas. Y una de las cosas que deberían de haber ¿cómo se dice?, encontrado, es que tenemos la línea que dice: al sangriento Marte llama juntado, sean gran batalla, muestra enfrentamiento marcial en el que los moros se preparan en filas para una batalla. Los vemos ahí en la imagen, los vemos aquí están los moros. No creo que pueda dibujar, pero sí, ahí los vemos. Vamos a ver si con esto se puede dibujar. Y no, mejor cierro. Ok. Y entonces vemos aquí que están ya listos, o sea, no sabían qué se iba a hacer, y pues el rey, por salvar vidas, supongo, y porque no le y él, eso fue lo que hizo, se rindió, y aquí están todos ya listos para pelear, y allá se mira la Alhambra. Ok, tenemos la obra de arte. El recurso literario aquí que tenemos se llama yutaposición, que viene siendo de los dos bandos, moros versus cristianos, pero el enfrentamiento no es violento sino diplomático. El rey moro, vestido de color negro para mostrar un tono solemne, se rinde a entregar la llave de la ciudad de Granada a los reyes católicos. La llave pues era un gesto simbólico que se hace. Simbolismo es otro recurso literario que pueden usar. Cromatismo, aquí no lo está mencionando, pero se los digo yo, es otro recurso literario que van a poder usar ustedes. Y entonces tenemos en ambas obras, aunque ambas obras hacen referencia a la pérdida de Granada por parte de los moros, sin embargo el romance hace más alusiones a la batalla, mientras que
La imagen muestra la rendición pacífica del rey moro ante los cristianos. Y entonces, ya al tener todo esto, la manera que se debió haber escrito el ensayo es que deben de escribirlo así, como se escribió aquí. Pongan atención. Ambas obras y luego pones el título de cada obra. Romance del rey moro que perdió al ama y la rendición de Granada muestran el tema de las sociedades en contacto con relación a la reconquista. Esta línea que acabamos de leer, esta primera línea, esta primera oración, es muy importante porque así como se escribe, está escrita, así deben de escribirla cuando estén comparando las obras. Es porque ayuda, establece lo que vas a hacer, tu propósito y qué es lo que vas a elaborar contestando esta pregunta. Sin embargo, continúa, el romance hace más alusiones a la batalla, mientras que la imagen muestra la rendición pasiva del rey moro entre los cristianos. Por ejemplo, el texto expresa sangriento Marte y llama, juntándose a gran batalla, mostrando un enfrentamiento marcial en el que los moros se preparan en filas para batalla contra los invasores. Además, la alusión al dios romano de guerra y la palabra sangriento connotan un enfrentamiento violento entre ambos bandos. Más adelante se hace referencia a cristianos de braveza, quienes ya nos han ganado. Esto implica que tras el contacto entre ambos bandos, los cristianos han salido victoriosos en esta batalla. Por otro lado, observamos que en la pintura yuxtaponen los bandos moros versus los cristianos, pero en el enfrentamiento no es violento sino diplomático. El rey moro, vestido en el color negro para mostrar un tono solemne, se rinde al entregar la llave de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Aunque grupos están rodeados de un gran entorno, ya sea para apoyar o intimidar al contrincante, es evidente que no son soldados vestidos con armas o uniformes. Se fijan que aquí en el primer párrafo se enfocó más que nada en describir lo del texto. Eso es lo que se tiene que hacer. Y luego tenemos acá abajo lo que se tiene que hacer con la otra obra que estamos hablando, que es la imagen. Entonces se hacen esos dos contrastes: texto, lo que vimos, y luego tenemos la descripción, lo que aprendimos, lo que sabemos de la imagen de la pintura. Y para finalizar, dice: el estribillo repetido a lo largo del poema "Ay de mi alma" expresa una exclamación de derrota y sentimiento de desolación entre la comunidad musulmana, pues no solo han perdido la guerra, sino también un sentido de identidad y de su forma de vida. Imagen que representa un hecho verídico en el que el rey moro se rindió ante los reyes católicos y entregó la ciudad pacíficamente. Este evento ocurrió en 1492 y culminó con el periodo de la reconquista entre los dos grupos. Entonces se hace como un resumen al final de la obra, y al final de este ensayo se hace un resumen de lo que ocurrió y cómo terminó la historia con esta obra, y así se debe contestar la pregunta número 2 que van a tener ustedes en el examen. Así que esta es la tarea, este es el resumen, esta es la respuesta de la tarea. Esto les va a ayudar para repasar para el examen. Voy a seguir subiendo videos de la otra obra que hemos leído, El Conde Lucanor, y el repaso para el examen de la unidad 1. Entonces, con esto damos por concluido la obra del Romance del Rey Moro, contestando las preguntas de la tarea. Y no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque en caso de que llegue llegue a subir más videos,
pues ya están, ya les llega la notificación, en vez de que tengan que esperar a que Teams les mande la notificación. Y tengo entendido que Teams nomás manda la notificación si pongo que es algo urgente. Entonces, espero que les haya gustado, que haya sido en el tiempo adecuado, y si tienen alguna pregunta pues me preguntan en clase, pero anoten todo esto, hagan apuntes, les va a ayudar en otras obras, porque más adelante se van a comparar obras. Tenemos esta y luego se va a comparar otra, y así. Es bueno tener todo esto y saberlo para que ustedes les ayude para el examen, y pues esa es la meta, que pasen el examen de AP para que ustedes reciban ese crédito de universidad. Pero con esto damos por concluido y nos vemos en otra clase.